Profibus es un estándar de red de campo abierto e independiente de proveedores, donde la interfaz de ellos permite la amplia aplicación en procesos, fabricación y automatización predial. Este estándar internacional de protocolo busca la reducción de costos, flexibilidad, confianza, orientación hasta el porvenir, posibilitar las más variadas aplicaciones, interoperabilidad y múltiples proveedores. Profibus es un estándar de comunicaciones para buses de campo y deriva de las palabras Process Field Bus. Se inicia con un proyecto de 21 empresas e institutos de investigación alemanes en el año 1987. Es actualmente el líder de los sistemas basados en buses de campo en Europa y goza de una aceptación mundial. Todos los fabricantes líderes en tecnología de automatización ofrecen interfaces Profibus para sus dispositivos. Es además un estándar europeo e internacional. Profibus puede ser usado tanto para transmisión crítica en el tiempo de datos a alta velocidad como para tareas de comunicación extensas y complejas. Esta versatilidad viene dada por las 3 versiones compatibles que componen la familia Profibus. Este bus se basa en la comunicación controlada entre dispositivo maestro y dispositivo esclavo, también llamados dispositivos activos y pasivos. Los dispositivos maestros pueden enviar y solicitar datos a otras estaciones, siempre que mantengan el derecho de acceso al bus. Los dispositivos esclavos solo pueden enviar datos cuando un participante maestro se los ha solicitado. Los dispositivos esclavos son periféricos, tales como dispositivos de entrada y salida, islas de válvula, transductores de medida, sensores, actuadores tipo relé, convertidores de frecuencia, electroválvulas y en general equipos simples de campo. Por el contrario, los dispositivos maestros suelen ser equipos inteligentes, como por ejemplo autómatas programables o computadores. Podemos tener asimismo integrados en estos sistemas elementos que pueden programar para funcionar como maestros o esclavos. Profibus dispone de distintas versiones hoy en día. Primeramente está el Profibus DP, el cual está optimizado para alta velocidad, dispone de conexiones sencillas y baratas y está diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas de control de automatismos y las entradas y salidas distribuidas. Sus principales características son que está optimizado para alta velocidad y costo reducido, intercambio de datos cíclico, transferencia de pequeñas cantidades de datos, diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas de control de automatismo y las entradas y salidas distribuidas en procesos de manufactura. Luego tenemos el Profibus PA, diseñado para automatización de procesos. Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común, incluso en áreas especialmente protegidas. Permite la comunicación de datos y energía en el bus mediante el uso de 2 tecnologías, lo cual está inmerso en la norma IEC 1158-2. Sus características principales son la ampliación de Profibus DP con una tecnología apta para ambientes peligrosos y con riesgo de explosión. Permite la conexión de sensores y actuadores a una línea de bus común en áreas especialmente protegidas. Comunicación de datos y energía en el bus mediante el uso de 2 conductores. Destinado a reemplazar la tecnología enlazo 4 a 20 mA en instrumentación y control. Luego tenemos el Profibus FMS. Es una solución general para tareas de comunicación a nivel de célula, gran rango de aplicaciones y flexibilidad, y posibilidad de uso en tareas de comunicación compleja y extensa. Sus características principales son que está diseñado para un gran número de aplicaciones y comunicaciones al nivel de célula, donde computadores y controladores programables se comunican entre sí. Comunicaciones de propósito general, supervisión, configuración, transmisión de grandes cantidades de datos, programas y bloques de datos. Intercambio acíclico de datos con tiempos no críticos, par a par entre estaciones inteligentes. Los elementos principales del Profibus son los nodos, que son los elementos esenciales del bus,
Los activos son nodos que pueden actuar como maestro del bus, tomando enteramente el control del bus. Pasivos son nodos que únicamente pueden actuar como esclavos y no tienen capacidad de control sobre el sistema. Dialogan con los nodos activos mediante un mecanismo de pregunta-respuesta, pero no pueden dialogar directamente entre sí. Repetidores son simples transceptores bidireccionales para regenerar la señal. Arquitectura protocolar del Profibus. El Profibus está basado en normas internacionalmente reconocidas. La arquitectura protocolar está orientada al sistema OSI, que por sus siglas significa Open System Interconnection. Modelo de referencia de acuerdo con la norma internacional SO 7498. En este modelo, cada capa de la transmisión realiza tareas definidas de forma precisa. La capa 1 o capa física define las características de la transmisión. La capa 2 o capa de enlace define el protocolo de acceso al bus y se encarga de establecer el orden de circulación del testigo una vez inicializado el bus, adjudicando el testigo en el arranque, en caso de pérdida del mismo o en caso de adición o eliminación de estaciones activas. La capa 7 o capa de aplicación define las funciones de aplicación. Profibus ofrece ciertas ventajas, entre las cuales están que cubre necesidades de tiempo real, tiene un número reducido de estaciones, es de fácil configuración, ampliación o reducción de elementos plug and play, bajos costes de conexión y cableado, permite integrar los dispositivos menos inteligentes y dispone de protocolos simples. Profibus es actualmente el líder de los sistemas basados en buses de campo en Europa y goza de una aceptación mundial. Sus áreas de aplicación incluyen manufacturación, automatización y generación de procesos. Profibus es un bus de campo normalizado internacional que fue estandarizado bajo la norma EN 50170. Esto asegura una protección óptima tanto a los clientes como a los vendedores y asegura la independencia de estos últimos. Hoy en día, todos los fabricantes líderes de tecnología de automatización ofrecen interfaces Profibus para sus dispositivos. La variedad de productos existentes incluye más de 1500 elementos y servicios, de los cuales 400 están certificados, asegurando un funcionamiento sencillo y correcto, incluso en redes de diferentes fabricantes. Profibus ha sido usado satisfactoriamente en alrededor de 200.000 aplicaciones en todo el mundo y se ha instalado más de 2 millones de dispositivos. En el mundo, las telecomunicaciones hacen parte importante de la vida cotidiana del hombre, y los medios de transmisión son una parte esencial, pero como todo componente de un sistema de computación, solos no sirven de mucho. Aquí entra a formar parte distintos software y modelos de creación de redes, quienes dan la configuración a los desarrollos que podemos hacer con las diferentes herramientas y dispositivos que encontramos en el mercado actual, y que nos ofrecen una amplia gama de posibilidades. El conocimiento oportuno y completo de los protocolos nos dan la ventaja de saber exactamente qué podemos hacer con lo que tenemos y qué es lo mejor que podemos sacar de ellos. Los protocolos son los que definen un conjunto de reglas que intercambian información y cooperan. Son ellos, por ejemplo, los que definen la manera como compartimos información a través del internet o incluso la manera como chateamos. En la actualidad contamos con muchos protocolos de comunicación comerciales. Incluso algunas empresas de telecomunicaciones han llegado a desarrollar sus propios protocolos, dependiendo de los servicios que ofrezcan a sus usuarios. Estos protocolos muchas veces, aún sin darnos cuenta, son usados por nosotros y nos ayudan a hacer tareas como lo son el internet, una transferencia por módem o una simple comunicación a un servicio en línea inteligente de algún banco. Los protocolos que a continuación se hará mención son los protocolos HART. Antes de entrar en materia de los protocolos HART, es necesario conocer los siguientes conceptos. El primero de ellos es comunicación industrial. Las comunicaciones industriales son aquellas que permiten el flujo de información del controlador a los diferentes dispositivos a lo largo del proceso de producción, entre ellos detectores, actuadores, sensores, entre otros.
Dado la gran variedad de sistemas de comunicación entre equipos industriales, de los cuales la mayoría son cerrados, se ha optado por el desarrollo de un entorno que permita tanto la implementación de protocolos de especificaciones conocidas en un sistema de comunicación completo, desde el medio físico hasta el nivel más alto de red, siguiendo un paralelismo con el conocido modelo SIM, que por sus siglas en inglés es Manufactura Integrada por Computador. En la industria, este concepto corresponde a una estructura piramidal jerarquizada, produciéndose en la cúpula de decisiones de política empresarial. En la base de lo que se pretende es la que las denominadas islas de automatización se integren en un sistema de control jerarquizado y distribuido que permita la conversión de decisiones de política empresarial. Protocolos industriales. Un protocolo industrial es aquel que es insertado dentro de los dispositivos electrónicos que participan en el control de procesos o de la manufactura para darles capacidad de comunicar datos del proceso u otros de manera óptima. Aunque muchos son propietarios, tienden con el tiempo a convertirse en protocolos de uso generalizado por su aceptación en el mercado. Buses de campo. A finales de los años 80 y sobre todo en los 90 aparecen en el mercado nuevas opciones de comunicación, los buses de campo. Un bus de campo es un sistema de transmisión de información por un solo cable de comunicación que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en el proceso de producción. Los buses de campo son tecnologías y protocolos de comunicación usados en automatización y control de procesos en industria. Existen dos tipos: propietarios y abiertos. Los propietarios son propiedad intelectual de una compañía en particular y restringen su uso en una sola marca de equipos. En cambio, los buses abiertos son interconectables porque dispositivos de diferentes fabricantes pueden ser conectados con seguridad al mismo bus. Interoperables porque pueden comunicarse exitosamente entre dispositivos de diferentes proveedores. Y intercambiables porque los dispositivos provenientes de una misma firma pueden ser reemplazados con dispositivos funcionalmente equivalentes de otras firmas. A continuación, se mencionan algunos de los protocolos principales que funcionan a nivel de buses de campo y que nos permiten la integración de diferentes tecnologías independientemente del fabricante del dispositivo. El primero de ellos es Modbus. Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del modelo OSI, basado en la arquitectura maestro-esclavo o cliente-servidor, diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos programables. El segundo, que es Profibus, se trata de una red abierta, estándar e independiente de cualquier fabricante, y además de esto cuenta con varios perfiles. El tercero, que es Interbus, fue estandarizado en 1987 como un sistema de bus de campo abierto por Phoenix Contact y como un bus de campo para el nivel de sensores y actuadores. El cuarto, que es Fielbus, un bus orientado sobre todo a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso continuo. El último, que es ASI, es un bus de campo diseñado para hacer conexiones binarias on-off para las conexiones de actuadores sensores binarios. Protocolo de comunicación HART. Este protocolo proporciona comunicación digital bidireccional con dispositivos de campo inteligentes mientras conserva la compatibilidad y familiaridad de los tradicionales sistemas de 4 a 20 mA. Su protocolo utiliza la norma Bell 200 que permite la superposición simultánea a niveles bajos de una señal de comunicaciones digital. El 1 lógico, que es representado por 1200 Hz, mientras que el 0 lógico corresponde a 2200 Hz, en la parte superior de la señal analógica de 4 a 20 mA. Ya que HART fue diseñado para ampliar las comunicaciones de instrumentos de medición y control que tradicionalmente se comunicaban con señales de 4 a 20 mA, es aplicable a todo tipo de industrias de procesos. Por tratarse de una superposición de un sistema existente, HART ofrece una solución sin ningún riesgo para poder gozar de los beneficios que resultan de una comunicación más amplia con los dispositivos inteligentes. Comunicación analógica. HART usa el estándar industrial de 4 a 20 mA, es decir, los dispositivos HART
pueden realizar funciones básicas con cualquier sistema host que tiene la capacidad de entrada-salida de 4 a 20 mA. La limitación es que un solo parámetro puede ser comunicado sobre una entrada o salida de 4 a 20 mA. Típicamente, esta es una variable de proceso de un transmisor o una salida para un elemento final de control. En este modo de información viaja en un solo sentido, desde el dispositivo al host o viceversa. Comunicación digital. Este tipo de comunicación transporta información adicional que no está comunicado por la señal análoga. La parte digital del hardware es a veces usado para la configuración de dispositivos, mantenimiento y diagnóstico, pero no en tiempo real. El principal atributo de la comunicación digital hardware es que la señal es digital, la cual se usa un estándar de Bell 212, es sobrepuesta sobre la señal análoga. Beneficios de usar la tecnología hardware. Entre las ventajas de esta tecnología se pueden mencionar las siguientes. Posee una amplia variedad y número creciente de productos proporcionados por una lista creciente de proveedores de instrumentos de todo el mundo. HART es el único protocolo de comunicaciones abierto de su tipo y un estándar de la industria relativamente fácil de comprender y usar. Los usuarios tienen la libertad de elegir el producto adecuado para su aplicación y la interoperabilidad está asegurado por los comandos comunes y la industria de estados. El protocolo HART proporciona acceso a la gran variedad de información adicional, entre ellas variables, diagnóstico, calibración, entre otros. Y por último, HART es una solución sin riesgo para comunicaciones de campo de altas prestaciones. Modos de comunicación. Entre los modos de comunicación tenemos entre ellos el modo de petición-respuesta. HART usa un modelo de comunicación petición-respuesta. Esto significa que, en general, los dispositivos HART no transmitirán a menos que una petición sea enviada desde el host al dispositivo. Por ejemplo, si un dispositivo HART detectó una condición de falla en sí misma o en el proceso, el dispositivo no puede comunicar esta información hacia el host a menos que el host solicite específicamente esta información del dispositivo. La segunda de ellas, que es modo de comunicaciones burst. Los dispositivos HART pueden enviar una simple variable de información continua de un dispositivo, sin necesidad de peticiones y repartidas a los hosts. Este modo es usualmente empleado para enviar un mensaje variable tal como una variable de proceso. Y por último, el modo de comunicación multidrop. El protocolo HART soporta múltiples dispositivos en un simple par de cables. Cuando este modo multidrop es usado, la comunicación análoga no está disponible. La tasa típica usando la comunicación digital petición-respuesta es menos que 2 mensajes en un segundo para todos los dispositivos sobre el cable. La limitación principal del cableado multidrop en las comunicaciones HART es la reducida velocidad de la comunicación. Estos límites prácticos son usados en comunicación digital multidrop para aplicaciones de adquisición lenta de datos. En sistemas que son complejos y con un conglomerado de entradas y salidas, ya no es necesario o factible el hecho de diseñar un sistema automatizado que trabaje con la premisa de un control central, debido a que si por ejemplo existe una gran distancia entre el lugar donde se encuentra ubicado el conjunto de sensores y actuadores y el sitio donde esté el autómata programable por computadora, entonces se puede imaginar la cantidad de cables o mangueras necesarias para establecer la comunicación entre estos elementos. Por tal motivo, las industrias de hoy en día necesitan contar con herramientas o tecnologías que permitan el flujo de información entre los diferentes dispositivos, entre ellos sensores, actuadores, detectores, entre otros, que están inmersos en los procesos productivos de dichas organizaciones con el fin de establecer mejoras continuas en cada uno de esos procesos, logrando automatizarlos para alcanzar el rendimiento óptimo. Ahora bien, con respecto a la propuesta de estudio, la aplicabilidad que tiene esta temática sobre la misma, esta puede verse beneficiada debido a que en el galpón deben estar adecuados distintos sensores para captar parámetros establecidos, por lo cual sería importante que haya una rápida y efectiva comunicación entre estos elementos y el sistema de control. Sabiendo que el protocolo HART es bidireccional, que suministra acceso de datos entre instrumentos que son inteligentes de campo y sistemas centrales, pudiendo ser este un software encargado de la supervisión y control de las acciones dentro del galpón, es decir, con este protocolo se puede obtener los parámetros que sean medidos por los sensores sin tener que ir al lugar donde estos estén ubicados, para llevar a cabo las acciones de control pertinentes. Para sintetizar y concluir, se ha podido apreciar que los protocolos que funcionan a nivel de buses de campo son de vital importancia, puesto que permiten integrar diferentes tecnologías que son independientes del fabricante del dispositivo de control o supervisión. Es de relevancia acotar también
que tener conocimiento sobre los protocolos de comunicación industrial es una gran ventaja dentro de una industria, puesto que a diario estos se ven inmersos en cuanto a los sistemas de supervisión y control se habla. Por tal motivo, es necesario aprender lo suficiente sobre las tecnologías a fin de tomar decisiones asertivas en las organizaciones en pro de conseguir los mejores resultados en cuanto a procesos productivos. Muchas veces escuchamos el término de protocolo de comunicación sin tener claro de qué estamos hablando. Es por ello que con el objetivo de familiarizarnos, en principio un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten la transferencia e intercambio de datos entre los dispositivos que conforman una red de comunicación. Estos protocolos han tenido una precisa evolución constante a medida que la tecnología electrónica ha avanzado, y muy en especial en lo que se refiere a los microprocesadores. En Venezuela, un importante número de empresas presentan la existencia de islas automatizadas, es decir, células de trabajo sin comunicación entre sí, siendo en estos casos las redes y protocolos de comunicación indispensables para realizar un enlace entre las distintas etapas del proceso productivo. La interrupción de los microprocesadores en la industria han posibilitado la integración de redes de comunicación con importantes ventajas. Estas integraciones de las islas automatizadas suelen hacerse dividiendo las tareas o procesos entre grupos de procesadores jerárquicamente animados. Estos dan lugar a una estructura de redes industrial. Es por ello que se detallarán los protocolos industriales de comunicación, revisando los fundamentos en los protocolos más importantes, en específico el protocolo ASI. Bus as Interface es un sistema de intercomunicación electromecánica de bajo costo que simplifica la conexión entre los sensores, actuadores y sistemas integrados, conectados a un cable bifilar común. El objetivo de su creación no es la de ser un bus de campo universal para todas las áreas de la automatización, sino un sistema económicamente razonable en el nivel más bajo de la pirámide de automatización. Origen. En el año 1990, en Alemania, un consorcio de empresas exitosas crea un sistema de bus para redes de sensores y actuadores, denominado Actuador Sensor Interface. Este sistema surgió para entender algunos requisitos definidos a partir de la experiencia de sus denominados fundadores y para abastecer el mercado cuyo nivel jerárquico está orientado al bit. Desde esta forma, la red ASI fue desarrollada para complementar los demás sistemas y hacer más simple y más rápida la conexión entre sensores y actuadores, así como su perspectiva control. Asociaciones ASI es un grupo de usuarios fundado en el año 1991 por empresas y usuarios del sistema AS Interface. El objetivo del grupo fue hacer el ASI, un estándar a nivel mundial de campo orientado a bit de la automatización industrial dentro de la categoría de sensor de bus. El grupo proporciona a sus miembros la última información del mercado y tecnología, incluyendo soportes de información técnica, certificación de productos, activadores, cursos, exposiciones y otros eventos. Beneficios que brinda el ASI. Un sistema industrial formado por redes ASI es considerado como el más económico e ideal para la comunicación entre actuadores y sensores. Los beneficios de la utilización de una red ASI van desde ahorrar desde el hardware hasta el condicionamiento de una red ASI propiamente dicha. Los beneficios pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Simplicidad. Una red ASI es muy simple, requiere apenas solo un único cable para conectar los módulos de entrada y de salida de cualquier fabricante. Los usuarios de una red ASI no necesitan conocimientos a fondo en el sistema industrial o protocolo de comunicación. A diferencia de otras redes digitales, la red ASI no necesita determinadores ni archivos de descripción DDS de equipos. 2. Desempeño. Los sistemas ASI son eficientes y muy rápidos, haciéndolos capaces de sustituir los sistemas grandes con alto costo. Existen maestros ASI especialmente desarrollados para comunicación con los sistemas de control y proporcionando una integración perfecta entre la tecnología existentes. 3. Flexibilidad. La existencia es muy fácil de conseguir, solo tiene que conectar un módulo direccional y luego conectar el cable de red. Verifique si el LED
de la fuente de alimentación está conectado y luego vea si está conectado el siguiente módulo. La red ASI soporta cualquier topología de cableado, estrella, bus, árbol o anillo o cualquier otra configuración con hasta 100 metros de cable. O bien, mediante las adiciones de repetidores es posible expandir el sistema hasta 300 metros. Costos. La red ASI típicamente reduce el costo del cableado e instalación alrededor de un 50% en comparación con otras redes convencionales. El uso de un solo cable para la conexión con los equipos discretos reduce la necesidad de gabinetes o bandejas. Los ahorros generados en la utilización de la red pueden ser realmente significativos, ya que con el uso de pocos cables disminuye los costos de instalación, condicionamiento y por ser una red simple. Características del ASI. Esta red posee una serie de características que son representadas de la siguiente manera. Compatibilidad. Sensores y actuadores de diferentes fabricantes pueden ser conectados a una interfaz digital serial estabilizada. Controlador de acceso al medio. Sistemas con solo un maestro y sondeo cíclico. Dirección. Esclavos reciben un direccionamiento permanente del maestro o a través del handheld. Topología. Sin restricciones. Línea, anillo, estrella o árbol. Medios de transferencia, 2 cables no trenzados y sin blindaje para datos y energía. Rápida instalación por medio de conectores autoperformantes. Longitud de cable, máximo 100 metros o hasta 300 metros con el uso de repetidores. Número de esclavos, hasta 62 esclavos por red. Datos, 4 entradas, 4 salidas para cada esclavo y en el caso de más de 31 esclavos tiene solo 3 salidas. Carga útil. Transmite 4 bits, esclavos, mensajes. Todos los esclavos son llamados secuencialmente por el maestro y recibe 4 bits de datos. Cada esclavo corresponde inmediatamente con 4 bits de datos. Tiempo de ciclo, 10 metros para la versión 2.1. Detección de errores. Detección eficiente y retransmisión de telegramas incorrectos. Función de maestro, barrido de ciclos con todos los esclavos, transmisiones de datos para los esclavos y para la unidad de control, bien sea un PLC o PC, inicialización de la red, identificando de los esclavos, diagnóstico de los esclavos y de todas las transferencias, además los informes de errores en el controlador y la dirección de esclavos sustituidos. Válvulas son instaladas directamente en la aplicación, reduciendo las tuberías y aumentando la velocidad de respuesta de los actuadores. Estándar abierto, elaborando por diferentes fabricantes afiliados a la Asociación Internacional del ASI, cuyo protocolo de transmisión es normalizado. Característica física del cable. El cable ASI no blindado, no trenzado, tiene 2 conductores paralelos y transmite tanto todos los datos como la alimentación de los esclavos. Su cubierta externa es de color amarillo y se caracteriza por la forma geométrica y fue diseñado para evitar la conexión con polaridad inversa. El principio es simple. El contacto con los conductores internos es realizado por medio de las láminas conductoras, que penetran los aislamientos plásticos para llegar a los hilos de cobre internos. El revestimiento externo tiene una propiedad de sello o protección, es decir, se cierra el cable en caso de que las láminas fueran desconectadas sin ver el corto realizado longitudinalmente. Es evidente que los revestimientos permanecen perforados, mas no representa riesgo de cortocircuito debido a esta técnica. Estructura de la red. La topología de red del sistema ASI se deja a la elección del usuario, lo que simplifica su proyecto. Es importante notar también que no son necesarias las terminales de independencia. Las estructuras de árbol, línea, estrella y hasta en el anillo son permitidas. En caso de que las conexiones sean de longitud mayor, puede ser usado los repetidores, ampliando el alcance de la red, siempre y cuando se representen los límites de 62 esclavos y un maestro. La estructura de la red a elegir para aplicar al protocolo de comunicación industrial ASI por interfaz nace de la estructura por árbol, la cual resulta de la suma de las estructuras de estrella, lineal y de bus. Esta estructura permite adaptar el cableado de forma óptima con los equipos y las maquinarias en la instalación de nuestra propuesta, recordando que somos un sistema de supervisión y control automatizado para la unidad de ahumado de carne animal. Esta estructura de árbol no necesita una resistencia terminal en los conectores.
Una vez definida la estructura al aplicar, para efecto de nuestro proyecto, debido a su estructura propiamente establecida, el direccionamiento de los esclavos de la red puede ampliarse sin problemas, ajustándose a las necesidades del tipo de direccionamiento en cual a los módulos de entrada de sensores, además de tipo y cantidad de módulos de salida o actuadores a utilizar, de acuerdo al diseño antes mencionado. Es por ello que en cualquier punto de la red se puede insertar esclavos, que resultan exclusivos toda una nueva rama. Para ello, la configuración a realizar es a través del maestro de una manera automática. Con el protocolo ASI es posible conectar componentes de seguridad tales como las claves de emergencia, barreras de seguridad, torres de señalización, botones, sensores, entre otros, directamente de la red ASI. ASI es estrictamente un protocolo que trabaja de forma lineal, es decir, de maestro a esclavo, con exploración cíclica por esclavo. Es por ello que cada esclavo debe esperar alrededor de 100 metros. En el caso de que sea una red con 62 esclavos, hasta ser llamado nuevamente el esclavo anterior. El protocolo de comunicación industrial ASI Interface proporciona un ahorro razonable en su proceso de planificación e implementación, además en los procesos continuos de mantenimiento de máquinas e instalación apropiada, principalmente en los gastos y costos relacionados con los tiempos de cableado necesarios. El tema que hoy día tocaremos se denomina Protocolo de Comunicaciones Industriales Foundation Fieldbus. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es darles a conocer una tecnología fácil, interoperable, abierta, que va a permitir realizar sus proyectos de automatización industrial, incluyendo las estrategias de control y las redes de comunicación industrial. Vamos a comenzar con este curso básico. Como ustedes pueden apreciar en la siguiente diapositiva, hay un gráfico que muestra la planta, el sistema de control y el fieldbus o la línea de comunicación. Básicamente la tecnología Foundation Fieldbus se basa en la comunicación en un área de red local de la instrumentación de campo. Esta tecnología nos permite comunicación digital, bidireccional, multidrop entre los dispositivos de campo y los sistemas de supervisión de planta. Vamos a ver los niveles en una planta industrial. Los niveles en una red industrial, ustedes pueden observar el primer nivel es la red de planta. En este nivel están incluidos todo lo que es la automatización gerencial, los recursos de la empresa, la administración en general. En el segundo nivel, la red LAN, se refiere a la red de área local de instrumentos. Ahí se encuentran los sistemas de supervisión y control, los DCS, PLCs, PCs, los sistemas de supervisión SCADA. En la red Fieldbus, ustedes van a poder apreciar la instrumentación y el control. Ahí se encuentran los transmisores controladores, las válvulas y los actuadores. En esta diapositiva vamos a poder apreciar los tipos de control y los dispositivos, de acuerdo a su complejidad, de los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, los que tenían pocos bits, digamos, la tecnología Sensor Bus, tecnología básica, conocida en nuestro medio industrial. La segunda vendría a ser el Device Bus, también conocido, uno de los más conocidos dentro de esta clasificación sería el Profibus DP. Luego el Fieldbus, tema en el que nos encontramos actualmente. Vamos a ver el concepto de Fieldbus a través de la historia. ¿Cuál es la tecnología dominante que existía desde los años 1940 a la fecha? La tecnología dominante de los años 1940, inclusive a la fecha, es la tecnología neumática. Luego de los años 1960 a la fecha podemos también tener presente la tecnología analógica, con su controlador y diversos dispositivos de control. De 1980 a la fecha podemos también observar la tecnología digital. Pero la tecnología actual, la mayor transición en la evolución de los sistemas de automatización es Fieldbus. Vamos a ver la evolución de los sistemas de control. En este gráfico pueden observar la tecnología dominante y en el tiempo cómo evolucionó. Por ejemplo, de 1960 a 1980, estos no son tiempos también exactos, ¿no? Puede variar un poco. Podemos ver
los controles de dispositivos, control directo de dispositivos, 1960-1980 aproximadamente. Entre los años 80 a los años 2000, a la fecha incluso, tenemos los sistemas de control distribuido, los PLCs. Del año 2000 a la fecha tenemos los sistemas de control de campo. Fieldbus es el último paso en la evolución tecnológica, pues por eso que nos trae pues a darles esta información. Vamos a ver los sistemas de control de campo, a qué se denominan y de acuerdo vamos a hacer una comparación entre los sistemas existentes. El primer control que existía es el control directo de dispositivos. La estrategia de control PID se encontraba en la misma computadora. Luego los sistemas de control distribuido y luego los sistemas de control de campo. Si ustedes pueden observar, van a ver una diferencia sustancial. En los sistemas de control de campo ustedes pueden ver menos hardware, ¿no? Los bloques acá que se denominan tarjetas controladoras que están en los sistemas de control. Entonces, podemos decir que los sistemas de control de campo reemplazan completamente las arquitecturas de control distribuido. Entonces se podría decir que es un paso lógico en el mejoramiento de los DSS actuales. Y digo actuales porque en nuestro medio todavía se están utilizando los sistemas de control distribuido. Pero ¿qué cosa es la fundación Fieldbus Foundation? Es una, digamos, una asociación que tiene más de 140 miembros, que agrupan 90% de la provisión mundial de instrumentos y sistemas de control. Reúne a fabricantes, usuarios finales, universidades, etc. En él se encuentran diversas marcas. Pero ¿qué cosas son los beneficios que nos trae esta tecnología? Un sistema menos complejo que nos va a traer unas características ventajosas. Por ejemplo, vamos a eliminar tarjetas de entrada-salida, tarjeta de control, RAT, gabinetes. Vamos a reducir el cableado, accesorios y vamos a simplificar los planos y la instalación. Al reducir el hardware y el cableado nos encontramos que se hace más fácil la red. Los instrumentos tienen una inteligencia apropiada que les permite trabajar sin controladores, sin tarjetas adicionales. Inclusive hay sistemas intrínsecos de seguridad. Y ustedes pueden ver en el gráfico la diferencia sustancial, ¿no? En cuanto a los sistemas de control distribuido, mayor hardware. Los sistemas de control de campo, menor hardware. En la reducción de hardware podemos observar también, no solamente que ha cambiado pues el modo tradicional del 4 a 20 mA de los instrumentos, sino también hemos ganado instrumentos inteligentes en donde las estrategias de control se encuentran incluso en su memoria. Nosotros podemos ver que este control en los dispositivos de campo se da siempre en los sistemas de control de campo Fieldbus. También existe lo que denominamos comunicación bidireccional. Ustedes pueden observar en los sistemas de control distribuido, tenemos la tradicional 4 a 20 mA. Se trata de una sola variable y es unidireccional. En cambio, en los sistemas de control de campo tenemos comunicación netamente digital, múltiples variables y la comunicación es bidireccional. Pueden observar en el gráfico. Ahora, ¿qué beneficio nos trae esta tecnología? Nosotros podemos ver en esta diapositiva, vamos a ver un proceso clásico de fluido, control de flujo. Usted puede ver el elemento final de control, el controlador, el transmisor y cada bloque tiene pues a su vez otros bloques. Por ejemplo, el transmisor tiene un conversor análogo digital, el procesador o el CPU y la conversión digital análogo. En el controlador vamos a tener el PID, la conversión análogo digital, un microprocesador y también una conversión digital análogo. Y luego viene el elemento final de control que va a actuar sobre la válvula, va a abrirla o va a cerrarla. Siempre con 420 mA. Ustedes pueden ver que tomamos la variable de proceso, entra al transmisor, hay un tratamiento de esta señal, se convierte a una señal, luego se trata de una señal nuevamente analógica de 420 mA, entra al controlador, tiene que digitalizarse nuevamente, se procesa por el microprocesador y luego
convertirla nuevamente en una señal analógica, ya que el microprocesador, como ustedes saben, maneja solo señales digitales. Esta señal de 420 entra al elemento final de control y actúa sobre el actuador de la válvula, permitiendo abrir o cerrar. Como ustedes pueden ver, este es un lazo de control analógico clásico. Ahora vamos a compararlo con nuestro lazo de control en Foundation Field Bus. Ustedes pueden ver en el lazo de control Field Bus, de nuevo vamos a ver los bloques. Tenemos un bloque en el transmisor, tratamiento de la señal, más PID. Tenemos también el bloque elemento final de control. Entonces vamos a ver lo que tiene cada bloque. Por ejemplo, el transmisor tiene no solamente el control, sino también la parte sensórica. Tenemos una conversión análogo digital y un procesador, pero la señal que sale ya no se vuelve a digitalizar o a hacer una conversión. Mejor dicho, ya no se vuelve a convertir a una señal analógica, sino sale completamente digital. Esta señal digital va por el bus de campo hacia el elemento final de control, que la recibe también como una señal digital. Y va a actuar sobre el elemento final de control abriendo o cerrando. Como ustedes ven, se han reducido bloques y se ha reducido también la parte de hardware. Ustedes ven también que hay un mejoramiento en los tiempos muertos y una respuesta adecuada al proceso. Ahora vamos a ver la arquitectura simplificada de estos dos sistemas. Estamos viendo dos sistemas que se usan actualmente en la industria. Por ejemplo, el sistema de control distribuido, con todo lo que tiene actualmente, en lo que se encuentra un gabinete clásico, las fuentes, la tarjeta de control, la tarjeta de entrada y salida, el Marshall y los terminadores, y conectados a los instrumentos de 4 a 20. Y luego tenemos los sistemas de control de campo. En los sistemas de control de campo tenemos pues nuestra instrumentación en field bus con señal digital unida a los sistemas de control. Pero ustedes van a ver que ya no necesitamos tarjetas, ya no necesitamos adicionar ningún hardware más. Ustedes pueden ver que es una arquitectura completamente simplificada. Ahora, nosotros sabemos que la señal de 420 limita la información, ya que se trata de una señal analógica. En cuanto a un sistema field bus, ya estamos viendo el uso de señal digital para adicionarse a la clásica señal de proceso o a la variable de proceso. Entonces nosotros vamos a tener acceso a toda la información de los dispositivos. Por ejemplo, tenemos identificación del instrumento y su ubicación. El instrumento nos va a decir a través de un tag o una etiqueta, y también podemos saber dónde se encuentra, o sea, la ubicación. Podemos saber el estatus de la variable de proceso y las variables manipuladas. Podemos saber las condiciones ambientales, ya que la instrumentación tiene sensores de temperatura. Podemos saber el diagnóstico de cada instrumento. Usted sabe que un instrumento puede descalibrarse o puede haber tomado una señal mala. Entonces ese instrumento nos va a dar un diagnóstico. La configuración del instrumento, las características del instrumento, la información de la calibración, la fecha y el método. Entonces vamos a tener una información completa de toda la red field bus cuando trabajamos en esta tecnología llamada Foundation Field Bus. Acá podemos observar la visión total del sistema, ¿no? Nosotros podemos ver que el field bus tiene pues una visión integral. Los dispositivos son parte del sistema. En cambio, en los sistemas DCS, que también cuentan con PLCs, tenemos una visión limitada. No incluye diagnóstico, la información adicional de los dispositivos también no se incluye. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre estos dos sistemas. Ahora, con respecto a la confiabilidad de la información. Ustedes saben que toda señal digital es confiable. ¿Por qué? Porque lleva más información de la clásica, que podríamos denominar 420. Hemos enumerado todo lo que lleva un instrumento de Foundation Field Bus. Por ejemplo, su tag, el valor de la medición de la variable de proceso, las unidades de ingeniería, el estatus, pues bueno, malo, incierto, y las alarmas. Contra los sistemas de control distribuido, que tienen un transmisor en 420 mA que solo lleva la señal de 420 mA, nada más. Entonces, si nosotros tenemos una información más confiable, nuestro sistema en general, nuestro proceso
dentro de nuestra planta va a trabajar mejor. Más confiable va a ser prácticamente el trabajo de los instrumentos y el control en sí. Ahora, ¿qué cosa es estatus, no? Porque a veces nosotros podemos preguntarnos. El estatus viene a ser en este protocolo Foundation Fieldbus un adicional a la variable de proceso. ¿Por qué? Porque en la instrumentación inteligente no solamente va a circular por las redes la señal llamada variable de proceso, sino adicional a eso va a sumarse el estatus. Nosotros podemos saber inclusive cuál es el estado de la instrumentación en ese momento. Por medio de esto nosotros podemos saber, por ejemplo, cómo se está comportando el instrumento. Aparte de eso, podemos saber si hay alguna falla, tanto en la comunicación o en el sensor. Aparte de eso, nosotros podemos asegurarnos de la inicialización de los lazos en cascada y otras funciones como el anti-reset, wind-up y otras funciones. Ahora, ¿cómo nos beneficia la confiabilidad más estatus? Vamos a ver un ejemplo en este cuadro, ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos el nivel, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el control de nivel. Tenemos una información en los sistemas DCS y la información en los sistemas de campo. Por ejemplo, si estamos midiendo pues 0 milímetros de agua, ya sea en un tanque, ¿no?, un medio contenedor de un líquido, la información en un DCS sería 4 miliamperios y la información en un sistema de control de campo sería pues lógicamente los 0 milímetros de agua. Según el nivel de líquido va aumentando, nosotros vamos a ver que en los sistemas de control distribuido se va a determinar a través de la corriente de 4 a 20 miliamperios la medida de la instrumentación que en ese momento está monitoreando. Pero en los sistemas de control de campo nosotros vamos a ver que conforme el nivel va subiendo, nosotros vamos a conocer el estado de esa variable. Por ejemplo, nosotros le damos una dimensión good, buena. Si nosotros llegamos al tope, digamos al 20 miliamperios, en nuestro sistema de control de campo nosotros vamos a seguir teniendo la información de bueno, good. Si por algún error el tanque sigue llenándose, en los sistemas de control distribuido va a seguir la corriente aumentando, inclusive se va a sobrepasar de los 20 miliamperios. En los sistemas de control de campo vamos a tener el mensaje de incierto. ¿Por qué? Porque esa medida ya está fuera de rango de 4 a 20 miliamperios. Y si sigue elevándose el nivel del tanque, nosotros vamos a seguir teniendo en los sistemas de control de campo el mensaje de incierto. Los sistemas de control distribuido van a seguir teniendo la información de 21 miliamperios a más. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que estos sistemas nos permiten tener una información adecuada, exacta, de lo que está sucediendo en nuestro proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá en la parte superior del cuadro, los sistemas de control distribuido calibrados para 4 a 20 miliamperios han podido determinar pues o se ha ajustado de 0 a 6 milímetros de agua, pero en el sistema de control de campo nosotros lo hemos ajustado a rango a 6 milímetros de agua, pero más la variable del proceso más la señal de estatus. Si seguimos aumentando el nivel del tanque, vamos a ver que la información en los sistemas de control distribuido solamente se va a dar de acuerdo a la corriente en ese momento que está midiendo, pero no va a decir si está bien, está mal o el proceso se está llevando a cabo correctamente. No tenemos información adicional. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos la necesidad de sistemas escalables. Entonces el Foundation Fieldbus nos permite tener un sistema que va a crecer con el tiempo, de acuerdo inclusive a la parte económica de la planta industrial en ese momento. Pueden hacer inversiones progresivas y estos sistemas van a poder ser escalables con el tiempo. En el gráfico ustedes pueden ver pues que este sistema va a crecer de acuerdo a las necesidades. Podemos comenzar con un lazo de control, una cantidad de instrumentos y luego va a seguir de acuerdo a la necesidad de la empresa. Entonces, no se puede comprar un sistema más grande del que necesita la planta en esos momentos. Ahora, Fieldbus es una tecnología abierta.
¿Qué es lo que nos indica esto? Que nosotros podemos trabajar con cualquier fabricante dentro de la fundación. No vamos a necesitar tarjetas de interfase por cada fabricante, sino en el mismo sistema podemos instalar nuestros equipos de cualquier fabricante. ¿No? Ustedes pueden ver en el gráfico acá, tenemos el sistema DSS, tenemos por cada fabricante una interfase. En cambio, en el sistema de control de campo, tenemos un fabricante, ustedes pueden ver, B, C, D, con una sola interfase. Entonces quiere decir que este es un estándar abierto. ¿Qué significa interoperabilidad? Significa que la instrumentación va a hablar en el mismo idioma. ¿Qué significa? Que nosotros podemos trabajar con cualquier marca en el mismo sistema. Y el sistema de control de campo la va a aceptar. Tenemos una amplia, digamos, gama de fabricantes que están trabajando en el protocolo Foundation Fieldbus. Ustedes pueden ver acá diferentes marcas que existen. Entonces, un software certificado por Foundation Fieldbus es capaz de configurar cualquier dispositivo certificado con Foundation Fieldbus. Ustedes pueden ver ahí las diferentes, por ejemplo, para la marca Smart. Hola, en este video veremos qué es el Modbus y cómo funciona este protocolo pionero que hoy más que nunca se encuentra tan vigente. Y es que si tuviésemos la oportunidad de reunir a un grupo de técnicos e ingenieros y les preguntásemos si existe un protocolo de comunicación popular que destaque por su sencillez, confiabilidad, funcionalidad, adaptabilidad y vigencia, lo más seguro es que nos respondan con la palabra mágica Modbus. Estas características son las que han determinado el éxito de un protocolo de comunicaciones que lleva más de 40 años conectando diversos equipos en los entornos industriales más exigentes. Antes de seguir profundizando con las características de Modbus, acompáñenme en un viaje al pasado. Y es que el origen de Modbus se encuentra estrechamente relacionado con el origen de los primeros PLCs. Para finales de la década de los 60, todos los sistemas de control de la industria se llevaban a cabo mediante lo que se denominaba como lógica cableada, basada en el uso de relés electromagnéticos, contactores de potencia, relés temporizados, relés contadores y otro montón de componentes utilizados para el control de sistemas de lógica combinacional. Para la industria y sus procesos, este tipo de sistema suponía un reto tanto para su diseño como para su mantenimiento, debido a la cantidad de dispositivos y cableados asociados. No se trataba de una labor técnica imposible. El tema no radica allí. El problema es el tiempo que se tardaba en realizar los ajustes. Además, debemos considerar que este tipo de sistemas son poco escalables. Para 1968, GM y Dramatic, la división de transmisión de General Motors, emitió una solicitud de una propuesta para un reemplazo de los sistemas cableados con relés y que diera paso a lo que hoy conocemos como lógica programada. La respuesta llega por parte del equipo de Bedford Associates y el resultado fue un sistema conocido en su momento como Modular Digital Controller. ¿Les suena? Así surge el primer PLC, el modelo Modicon 084, diseñado por el equipo de especialistas y liderado por el que se considera el padre de los PLC, Dick Morley. De parte de todos los que disfrutamos de la automatización, no queda más que decir gracias Dick. Con los equipos Modicon cada vez más presentes en la industria, surge la necesidad de comunicarlos, para lo cual se crea el Modicon Bus o Modbus. Luego, en 1994, es el año en el que pasa a ser una solución de Schneider. Detallemos un poco esta cadena de sucesos. Para 1977, Modicon pasa a ser parte de Gould Electronics, la cual ya para 1989 es absorbida por AEG.
para 1994, AEG pasa a ser parte de la familia Schneider al ser adquirida por Gruppe Schneider, quien cambia su nombre a Schneider Electric en 1999. En el mundo de los protocolos, podríamos decir que existen dos grandes clasificaciones. Tendríamos protocolos abiertos y protocolos propietarios. Modbus hoy por hoy es un protocolo abierto gracias a que en el 2004 Schneider Electric transfiere los derechos a la Modbus Organization, cuya misión es la de impulsar la adopción del conjunto de protocolos de comunicación Modbus y la evolución para abordar arquitecturas para sistemas de automatización distribuidos en múltiples segmentos del mercado. Hemos esbozado un poco lo que es Modbus durante nuestro viaje al pasado, pero en definitiva, ¿qué es Modbus? Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta ubicado en las capas 1, 2 y 7 del modelo OSI, basado en una relación maestro-esclavo o cliente-servidor, el cual se ha convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria debido a su amplio espectro de funcionalidades y su capacidad de adaptación. La estructura de este protocolo gira en torno a los mensajes de los equipos físicos y no a los equipos físicos en sí o al medio de comunicación. Es decir, que el mismo tipo de mensaje que se usaba antes vía RS-232 es el mismo que usamos hoy vía TCP/IP, con la salvedad de que va insertado en la capa de aplicación del estándar OSI. En ello radica el secreto de la perdurabilidad de Modbus, que a diferencia de otros protocolos, este no está segmentado y ha desarrollado la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías informáticas, manteniendo la sencillez de los mensajes de 1979. En la implementación inicial, Modbus era un protocolo construido en base serial, por lo que no podía ser dividido en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes unidades de datos de aplicación fueron introducidas, ya sea para cambiar el formato del paquete utilizado a través de serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP, con lo cual han surgido varias versiones de Modbus, como Modbus RTU o Remote Terminal Unit, Modbus TCP, Modbus ASCII, Modbus sobre TCP, Modbus sobre UDP, Modbus Plus, Pemex Modbus y Enron Modbus. Para las primeras 4 variantes del protocolo, el modelo de datos y las llamadas de funciones son idénticas, solo la encapsulación es diferente. Sin embargo, las variantes no son interoperables, ni sus formatos de trama tampoco. Al referirnos a las especificaciones de las distintas variantes de Modbus, nos encontraremos con dos términos que surgieron justamente de la separación del protocolo principal en las distintas variantes. Ellos son la ADU o la unidad de datos de aplicación y la PDU o unidad de datos de protocolo. Iniciemos con la PDU, la cual, en conjunto con el código que la maneja, son considerados como el núcleo de las especificaciones del protocolo de aplicación Modbus, la cual define el formato de la PDU, los diversos conceptos de datos utilizados en el protocolo, el uso de los códigos de función para tener acceso justamente a esos datos, y la implementación específica, además de las restricciones de cada código de función. Ahora bien, ¿qué es el PDU? El PDU está definido como un código de función, fíjense cómo lo tienen en pantalla, un código de función seguido por un conjunto de datos asociados. El tamaño y el contenido de estos datos son definidos por el código de la función y la PDU en sí, que serían el código de la función más los datos. Esta información no puede exceder un tamaño superior a los 253 bytes. Ahora bien, cada código de función, que por lo general empieza con un número, 1, 2, 3, 4, entre otros, tiene un comportamiento específico que los esclavos pueden implementar de manera flexible en base al comportamiento de la aplicación deseada.
Las especificaciones de la PDU definen conceptos básicos para el acceso y manipulación de datos. Sin embargo, un esclavo puede manejar datos de una manera que no esté definida explícitamente dentro de la especificación. Habiendo entendido un poco la PDU, hablemos ahora de la ADU o la unidad de datos, la cual incluye además a la PDU. Habíamos mencionado anteriormente la versatilidad que tiene Modbus, el cual nos permite utilizar varios protocolos de red, tales como Serial, TCP/IP o incluso UDP. La cuestión está que para transmitir los datos necesarios para Modbus a través de estas capas superiores, Modbus incluye un conjunto de variantes de ADU que son diseñadas específicamente para cada protocolo de red. Podemos decir que los tres formatos estándar son TCP, RTU y ASIC. Dicho esto, retomemos nuevamente el punto de las PDU y analicemos en profundidad sus características, empezando por la función. Como habíamos comentado, la función define el tipo de solicitud que se realiza al esclavo, la cual viene codificada de manera numérica y va desde la número 1 hasta el número 127. Y a su vez son clasificadas en tres grupos. Tendríamos lo que serían las funciones públicas, las funciones definidas por el usuario y las funciones reservadas. En este particular nos interesa estudiar las que emplean todos los equipos o la mayoría de los equipos que tienen el protocolo Modbus, y son aquellos códigos que son considerados públicos y que aparecen en la tabla que tienen en pantalla. Podríamos destacar algunas de las más comunes, como la número 1, que permite leer bobinas o coils. Luego tendríamos la 2, con la cual podremos leer entradas discretas. Luego tendríamos por ejemplo, la número 4, con la cual podemos leer registros de entrada. Dicho esto, de seguro se preguntarán qué son las coils o bobinas, a qué se refieren con holding register o registros de retención. Para comprender estos términos es necesario analizar el modelo de datos de Modbus. Todos los datos disponibles por medio de Modbus son almacenados en general en uno de los 4 bancos de datos o rangos de dirección. Tenemos entonces las bobinas, las entradas discretas, los registros de retención y los registros de entrada. Estos bancos de datos definen el tipo y los derechos de acceso de los datos contenidos en estos bloques, los cuales brindan además la habilidad de restringir o permitir el acceso a los diferentes elementos de datos, además de proporcionar mecanismos simplificados en las capas de aplicación para tener acceso a diferentes tipos de datos. La especificación define que cada bloque contiene un espacio de memoria de un máximo de 65.536 elementos, y asimismo Modbus define la dirección de cada elemento de datos, que va desde 0 hasta 65.535. Sin embargo, cada elemento de datos está enumerado de 1 a n, donde n tiene un valor máximo de 65.536. Es decir, la bobina 1 está en el bloque de bobina en la dirección 0, mientras que el registro de retención 54, por ejemplo, está en la dirección 53 del bloque de memoria que el esclavo ha definido como registro de retención. Ahora bien, aunque la especificación define los diferentes tipos de datos que existen en los diferentes bloques y asigna además un rango de dirección local para cada tipo, esto no se traduce necesariamente en un esquema, digamos, intuitivo de dirección, o no serviría para comprender la memoria disponible a través de Modbus de un dispositivo específico.
Para simplificar la discusión de ubicaciones del bloque de memoria, se introdujo un esquema de numeración el cual añade prefijos a las direcciones de los datos en cuestión. Por ejemplo, en lugar de referirnos a un elemento como un registro de retención 14 en la dirección 13, un manual de dispositivos se referiría a un elemento de datos en la dirección 4014 o 40014 o 400014. En cada caso, fíjense cómo el primer número especificado es el 4 para representar registros de retención y la dirección es especificada usando los otros números restantes. La diferencia entre cada uno depende, digamos, de cada uno de los formatos que tenemos, porque en algunos casos se utiliza 4, el prefijo del dato, y en otros casos se utiliza el 40 o 400. La diferencia recae en el hecho de que cada uno depende del espacio de dirección usado por el propio dispositivo. Habiendo entendido la PDU de Modbus, analicemos en profundidad el modelo de trama del Modbus RTU, con el cual estaremos además haciendo pruebas en breve con un pequeño video en donde podremos rastrear las tramas Modbus entre dos dispositivos. De tal forma que la ADU de Modbus RTU está compuesta por lo que podríamos dividir en 4 grandes bloques. Primero tendríamos la ID del esclavo, seguido por el bloque de función, luego tendríamos el apartado de datos y por último el chequeo de redundancia cíclica. Podríamos distinguir si la trama proviene de un maestro o un esclavo, indagando en la porción de la trama referida a los datos. En el caso del maestro tendremos 2 subcampos, la dirección y la longitud. En la dirección se indica al esclavo en qué dirección debe buscar lo que se ha solicitado a través de la función, y la longitud, por su parte, indica a partir de esa dirección cuántos elementos debe tomar. En cuanto a la trama del esclavo, en el campo de datos tendremos el número de bytes para dar la respuesta, seguido por la respuesta en sí. El desarrollo del control distribuido en la industria requiere de dispositivos inteligentes para realizar el control o la supervisión remota. Un bus de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitado de líneas o cables. DeviceNet es una red abierta de dispositivos que se ha convertido en la norma de facto para conectar los equipos en los primeros niveles de automatización de la planta. ¿Pero qué es DeviceNet? DeviceNet es un protocolo de comunicación utilizado en el entorno de automatización. Es una herramienta de comunicación que le permite hablar lógicamente entre un PLC, controlador lógico programable, y muchos dispositivos de control. En lugar de que el PLC hable directamente con los módulos de entradas y salidas discretos, DeviceNet habla a través de una pieza de hardware llamada DeviceNet Scanner. DeviceNet fue desarrollado originalmente por Allen Bradley, que es una marca de Rowell Automation, y decidieron compartir esta nueva tecnología con otros y convertirla en una red abierta. DeviceNet ahora es administrado por la Open DeviceNet Vendors Association, ODVA, una organización que desarrolla estándares y permite que terceros proveedores utilicen el protocolo de red. DeviceNet y el modelo OSI. DeviceNet sigue el modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, que utiliza 7 capas, que son física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. DeviceNet se basa en el protocolo industrial común,
ZIP y utiliza las 3 capas superiores de ZIP a partir de la sesión, mientras que las 4 capas inferiores se han adaptado a la aplicación DeviceNet. La capa física de DeviceNet consiste en una combinación de cables, nodos, tomas y resistencias de terminación en una topología de línea troncal y línea de derivación. Para la capa de enlace de datos, DeviceNet utiliza el estándar de la red de área de controladores, CAN, que maneja todos los mensajes entre controladores y dispositivos. Las capas de red y transporte de DeviceNet establecen una conexión con el dispositivo mediante el uso de ID de conexión para los nodos, que consiste en una ID MAC de un dispositivo y una ID de mensaje. El rango válido de direcciones de nodo para DeviceNet es de 0 a 63, lo que le da un total de 64 posibles conexiones o dispositivos. Cables DeviceNet. DeviceNet une la alimentación y la señal en un solo cable, ahorrando dinero y reduciendo la necesidad de múltiples cables que utilizan más espacio. Hay 5 tipos de cables DeviceNet, que son los siguientes: redondo grueso, redondo delgado, redondo clase 1, Weakling Flat, Weakling Live Flat. El cable DeviceNet que elija está determinado por las distancias y las limitaciones físicas de su aplicación. Puede usar el cable redondo, grueso o delgado para troncal o derivaciones. El plano se usa para líneas troncales y el cable clase 1 se usa para derivaciones. Todos usan pares de cables trenzados, un par para alimentación de 24 voltios de corriente continua y un par para la señal. También hay un cable de protección utilizado en el proceso de conexión a tierra. El cable que elija para adaptarse a su aplicación se basará principalmente en la distancia, porque existen límites específicos a las longitudes que permitirán velocidades máximas de datos. Las distancias se miden mediante 2 variables: la distancia de la troncal y la longitud total de las líneas de derivación. Las velocidades de datos DeviceNet son 125, 250 o 500 kilobits por segundo. Cuanto más larga sea la longitud necesaria, se obtendrá una velocidad de datos más lenta y viceversa. El cable redondo grueso tiene un rango de longitud máxima de 500 metros para 125 kilobits por segundo y una longitud máxima de 100 metros para 500 kilobits por segundo. El cable redondo delgado tiene la misma longitud máxima de 100 metros para las 3 velocidades de datos, de 125, 250 y 500 kilobits por segundo. El cable plano Weakling varía de 240 metros para 125 kilobits por segundo a 75 metros para 500 kilobits por segundo. Las líneas de derivación conectan los dispositivos a la línea troncal y la velocidad de datos que elija determina la longitud total permitida por las líneas de derivación. La mayor restricción para la línea de derivación es que la longitud máxima del cable desde cualquier dispositivo a la línea troncal es de 6 metros. La longitud máxima de derivación para cada velocidad de datos es de 156 metros para 125 kilobits por segundo, 78 metros para 200 kilobits por segundo y 39 metros para 500 kilobits por segundo. La línea troncal DeviceNet requiere una resistencia terminal de 121 ohmios, de 1% y 0.25 vatios o más grande, en cada extremo de la troncal y conectada directamente a través de los cables de señal, azul y blanco. Las resistencias de terminación reducen el ruido eléctrico y sin ellas, en un lugar correcto, DeviceNet no funcionará correctamente. Echaremos un vistazo al lado del software, que es una interfaz para configurar nuestra red DeviceNet. Allen Bradley
desarrolló RS Network para que DeviceNet pueda mapear y asignar direcciones a todos los dispositivos en la red. RS Network para DeviceNet utiliza un diseño gráfico o de hoja de cálculo para mapear la red y luego la configuración. Se configuran todos los dispositivos y luego se descarga al escáner DeviceNet. El escáner DeviceNet es una pieza de hardware que reside en el chasis del PLC y se comunica con el PLC a través de la placa posterior del chasis. DeviceNet utiliza hojas de datos electrónicos, EDS, que son simples archivos de texto que contienen la información para identificar un dispositivo y ayudar a ponerlos en servicio en la red. En conclusión, DeviceNet es una tecnología simple y fácil de instalar, lo que reduce importantes costos en el desarrollo de cualquier proyecto de comunicación. Además, es una plataforma probada, robusta y muy eficiente en el manejo de transmisión de datos.